En esta ocasión vamos a tocar el tema de macromoléculas. Macromoléculas. Hay macromoléculas naturales y macromoléculas sintéticas. Se dividen esos dos. Para comprender mejor el tema, vamos a aclarar unas cuantas palabras. Primero aclaremos la palabra monómero. Viene del griego mono, que significa uno, y mero significa parte. Monómero, una parte. La siguiente palabra es polímero. Esta palabra viene del griego. Poli significa muchos, y meros ya vimos que significa parte. Polímero, muchas partes. Monómero, una parte. ¿Qué relación tienen los monómeros con los polímeros? Bueno, pues los monómeros se unen entre sí varios millones de veces formando polímeros. Por ejemplo, en este cubo de plástico no es ni más ni menos que un polímero, formado por millones de monómeros. Al ser estos tan pequeños, es casi imposible de ver un monómero, aún con los microscopios electrónicos. Es cierto que cada vez se desarrollan más y mejores microscopios, pero para efectos prácticos y con la ayuda de la tecnología 3D, nos acercamos a un monómero. Como puedes ver en comparación con el cubo de Lego, ni siquiera lo podemos mirar. En estas imágenes puse más de 25 millones de monómeros, y se observan muy pocos en comparación del cubo. ¿Qué digo pocos para el cubo? Son muy pocos incluso para formar una pared del juguete. Para formar un cubo de Lego se necesitan varios millones de monómeros. Ahora bien, para darles una idea, presenté en pantalla un monómero gigante, porque en realidad son muchísimo más pequeños. Déjenme decirles otra cosa. Representé un monómero con una esfera, pero la realidad es que un monómero, si nos acercamos a la imagen donde mostramos un monómero, vemos que en realidad es una molécula simple, formada por átomos de carbono e hidrógeno. Ahora sí vamos a lo bueno. Hablar sobre macromoléculas. Una macromolécula es una molécula de gran tamaño creada comúnmente por la polimerización. Polimerización es la acción de agrupar monómeros. Para formar una macromolécula llamada polímero. Así que una macromolécula es una molécula de gran tamaño formada por monómeros. Como mencionamos en el principio, hay macromoléculas naturales y macromoléculas sintéticas. Las macromoléculas naturales se encuentran en los seres vivos y las macromoléculas sintéticas son las creadas por el hombre. Empecemos con elastómeros. Hule, también conocido como caucho, es una aportación de América al mundo. Fue conocido por los aztecas e incas, en México, Perú y Brasil. Viene de un fluido lechoso, látex, que era extraído del árbol del hule. Cuando comenzó a procesarse, se fabricaban gabardinas, tirantes, entre otras ropas. Prendas que en invierno eran quebradizas y en verano muy pegajosas. Por ejemplo, un chicle cuando lo hemos amasado y calentado en nuestra boca se vuelve maleable, pero un chicle frío es quebradizo. Así pasa con las prendas de hule. En 1839, Charles Goodyear accidentalmente encuentra que al agregar azufre al hule natural caliente, deja de ser pegajoso con el calor y quebradizo con el frío. Este proceso se llama vulcanización. Actualmente se utilizan rodillos para vulcanizar el hule. Posteriormente se le agrega azufre. La vulcanización impulsó la industria del hule, puesto que el hule natural por sí solo no era tan útil. Si con el calor se vuelve pegajoso y con el frío quebradizo, pues no es un material de mucha confianza. Por ejemplo, en llantas. En días muy calurosos se deforman, y en días muy fríos corres el riesgo de quebrarse al chocar con una piedra. El hule natural no es tan útil. Sin embargo, gracias a Charles Goodyear,
el hule natural se volvió mucho más útil y valioso, a tal grado que inició un periodo que se llamó la fiebre extractiva del hule o caucho. ¿Qué significa esto? Que el mundo puso su atención en el hule y querían fabricar miles de artículos usando hule natural, pero vulcanizado. Y los productores, en la parte amazónica, no se daban abasto. Principalmente Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y en menor medida Venezuela. Miles de árboles e indígenas eran sometidos a esclavitud para la extracción del hule. Como dato curioso, cálculos del escritor Wade Davis, por cada tonelada de caucho producida, asesinaban a 10 indios y centenares quedaban marcados de por vida por los latigazos. Para 1860 se demostró que la destilación destructiva del hule producía isopreno. Para comprender mejor esto, voy a explicar rápidamente qué es la destilación destructiva. Todos hemos visto la típica destilación simple, donde colocamos agua con sal y por medio de calor evaporamos el agua y queda de residuo la sal, y en el otro extremo, el agua. Bueno, la destilación destructiva es un método para separar las sustancias, muy similar a la destilación por evaporación, solo que en la destructiva se aplica más calor y llega a la descomposición de la sustancia. Así que tomaron hule, lo calentaron en un recipiente cerrado y recogieron las sustancias que se evaporaron. Una de las sustancias separadas fue el isopreno, y lo valioso de la destilación destructiva era que se descubrió de qué estaba formado el hule natural. La Primera Guerra Mundial había terminado y Alemania estaba sanando sus heridas, pero sus esfuerzos por lograr obtener hule sintético no se detuvieron. 4 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, o sea, estamos hablando que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, en 1922 el profesor universitario alemán, quien obtuvo el Premio Nobel de Química, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un Premio Nobel, Hermann Staudinger, sienta las bases de la polimerización en un artículo donde expone que el hule natural es una larga cadena de unidades de isopreno. No solo isopreno amontonado, sino ordenados en largas cadenas. Así que en 1922 se sabía que el hule natural eran largas cadenas. Y sabiendo esto, con tan solo 6 años más de investigación, en 1928 Faber Industries, que era un grupo de industrias en Alemania, preparó el primer hule sintético, a partir del estireno. El estireno era una sustancia que utilizaban para embalsamar cuerpos y así evitar que se pudriesen. Pero en Faber Industries lo utilizaron para fabricar el primer hule sintético. Lo llamaron SBR o Buna S, ya que se obtenía del butadieno. El butadieno es una sustancia que resulta de la destilación del petróleo. Es por esta razón que algunas personas afirman que el plástico contiene petróleo, pero en realidad el petróleo tiene mucho más sustancias que solo butadieno. Pero nos estamos saliendo del tema. Lo importante es que Alemania en 1928 produce el primer hule sintético, llamado SBR o Buna S. El SBR, del inglés Styrene Butadiene Rubber, y en español hule, isopreno, estireno, sustancia que se utilizaba para embalsamar cuerpos, y butadieno, sustancia derivada del petróleo. Y así se formó el hule sintético con mayor volumen de producción mundial en la actualidad. Su principal aplicación es la fabricación de neumáticos, entre muchísimas cosas más. Staudinger dijo que el hule son largas cadenas de isopreno, pero esas cadenas pueden distribuirse en dos formas, cis y trans. Sigue siendo isopreno, pero ordenado de manera diferente. En la primera, los sustituyentes quedan del mismo lado, estructura cis. El catalizador acomoda las moléculas en el momento de la reacción.
¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción, sin ser consumida. Como un ejemplo, una persona que echa leña al fuego acelera la reacción, pero la persona no es consumida por el fuego. Entonces, la persona es el catalizador, acelera la reacción. El hule sintético es exactamente igual al natural, de tal manera que la estructura de la macromolécula es la siguiente. En la segunda forma, trans, los sustituyentes ocupan posiciones contrarias. Físicamente la estructura cis no se puede convertir en la trans. Elastómeros. La palabra elastómeros es el término moderno que describe un material con propiedades similares al hule natural, es decir, recobra su dimensión original después de tensarse o comprimirse como esta liga o como esta llanta. Cualquier hule sintético es un elastómero. Químicamente, el hule sintético se llama cis-1,4-poliisopreno, pero comercialmente se le llama Goodrich, Firestone, Goodyear. Todos los hemos visto. Plásticos. El plástico es un material que fluye y acepta ser moldeado, extruido o laminado. Está formado de macromoléculas sintéticas. Se fabrica mediante una reacción de polimerización, en la que la materia prima es el monómero correspondiente. ¿Qué significa esto? Bueno, que el isopreno no es el único monómero, hay más. El monómero correspondiente se somete a condiciones de temperatura, presión y catalizadores adecuados. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, se le da un acabado como extrusión para fabricar ciertos artículos como cubetas, bancos, tubos, mangueras, manteles de plásticos y muchísimos más. También está el método de la inyección y soplado. La inyección es muy similar a la extrusión y el soplado lo utilizan para obtener acabados para ciertos artículos como las cabezas de los muñecos o ciertas pelotas, jarrones, etc. En pantalla puedes observar cómo con esta máquina el plástico se va inflando y se cierra la máquina. Se sopla y obtenemos un jarrón. Lo último es quitarle las impurezas y ya está. Esa es la manera en que se trabaja y se obtiene el acabado por medio de soplado. Y en esta otra imagen puedes observar cómo se hace la inyección del plástico. En una máquina se vierte plástico molido en partículas pequeñas. Por medio de este tornillo se va empujando el plástico, se lleva a la fase de salida donde se calienta y al calentarse se vuelve una especie de masa que podemos ir inyectando. El molde nos va a dar la figura final. En este caso, observamos cómo al inyectarlo vamos formando una cubeta. Fibras. La fibra es la unidad básica usada en la producción de hilos y estambres. Puede ser natural y sintética. Cuando se entrelazan fibras cortas, forman hilo natural. Las fibras sintéticas constan de un filamento continuo. Este se corta a la longitud requerida, como es el caso del hilo de poliéster, donde por medio de extrusión, en un disco metálico, con orificios muy pequeños, se empuja el plástico y se cortan los hilos cuando la bobina está llena. Clasificación de los polímeros. Se dijo que los polímeros se fabrican mediante la polimerización del monómero correspondiente. Bueno, una vez que se polimeriza el monómero, esto puede tener estructuras distintas. Así que una forma de diferenciar o clasificar los polímeros es por su estructura. Están los polímeros de cadena lineal. Estos polímeros se conocen como termoplásticos. Estos polímeros termoplásticos gradualmente se ablandan con el aumento de la temperatura y se funden,
porque las cadenas moleculares se pueden mover de manera independiente. Como puedes ver, se van desplazando. También tenemos a los polímeros que tienen enlaces cruzados o ramificados entre las cadenas. Son conocidos como termoestables. Estos polímeros, al calentarlos, no se funden porque a una temperatura determinada se descomponen liberando gases tóxicos. Un dato adicional entre los termoplásticos y los termoestables es que los termoplásticos se pueden volver a utilizar, ya que con el calor no se destruyen, a diferencia de los termoestables. Los polímeros también los podemos clasificar por su composición química. Homopolímero. Rápidamente, homo significa hombre o igual, dependiendo del caso. En este caso, pues la definición correcta es igual, y polímero muchas partes. Entonces, los homopolímeros son denominados así porque se forman del mismo monómero. Si representamos el monómero con un círculo, un homopolímero se vería así. Heteropolímero. Hetero significa otro o distinto. Si se polimerizan simultáneamente dos o más monómeros distintos, el polímero resultante sería un heteropolímero. O un copolímero. Es otra forma de llamarlo. Co viene del latín cum, que significa unión, y hace referencia en este caso a que los monómeros se unen con otros monómeros distintos. Hay dos tipos de copolímeros o heteropolímeros. Es correcto llamarlos de cualquiera de las dos formas, pero es más común llamarlos copolímeros. Estos dos tipos de copolímeros son copolímero alternante y copolímero aleatorio. En el alternante, como su nombre lo indica, se alternan los monómeros, va uno y uno, mientras que en el aleatorio los monómeros se distribuyen al azar